como te comentaba Simón, yo a Khalil lo conozco por ahí 2013, 2014, ahí en un espacio ahí de que íbamos a hacer una constelación acá en el centro. Y yo lo veía que él estaba solo ahí en un rincón, la cara así de misterioso, y digo, ¿y este chabón que se atrevieron mucho más chico? Te estoy hablando hace mucho. Ahora tiene barba, todo en ese época estaba así como más chiquito. Yo también pesaba 60 mojado en esa época. Y me le acerco porque yo soy bien hablantín, viste que me gusta hablar con la gente y todo. Y le digo, ¿cómo estás? Estábamos hablando y él me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, ¿te acordás que te dije ahí, cada uno? La verdad no me acuerdo bien porque yo justo estaba haciendo brujerías ahí. Y se me acerca un desconocido re pesado y me empieza a hablar. Y yo no sabía cómo sacármelo de encima. Y bueno, no sé, algo le respondía, pasaba el tiempo hasta que bueno, después se fue y ya continué yo con lo mío. Y bueno, después lo volví a encontrar y... Te juro, ¿no? Y me había nombrado cosas así como campo morfogenético, magia, hechizos, brujería, y yo me quedé así como, ¿y vos? Y yo le decía yo, coaching, pero como que me daba vergüenza, me parecía demasiado poco interesante a la par de lo que decía él. Claro. Bueno, y ahora me ayuda a hacer las brujerías en varios lugares. ¿Ah, sí? Sí, porque me la dejó picando de tal manera que después lo empecé a seguir por Facebook y le mandaba mensajes, lo hostigaba todo el tiempo, le mandaba mensajes todo el tiempo, que me conteste cosas, porque yo, sabía que yo soy muy curioso, quería saber de esto, de lo otro, y le mandaba mensajes y a veces me contestaba al toque y cuando me ponía muy pesado, a veces me colgaba ahí, me dejaba como a los 5 meses me contestaba y... Qué loco. Y bueno, pero hasta que un momento me lo encontré de frente en una charla que dio acá en un hotel y dije, che, dejá de escaparte de mí, porque mirá que hay algo acá, hay una química, yo sé que nos conocemos de otras vidas. Vos eras bien toxiquito. O sea, no, que yo me sentía que había una conexión como que me hacía el típico chamullo de que nos conocemos de otras vidas. Es el típico, no, es el típico. Amigos y que habíamos muchas batallas juntos peleados y hombro a hombro. Y bueno, hasta que me terminó aceptando y como que bueno, que aprenda con él, ahora me metí en la academia junto a él. Y bueno, yo sé que soy su mejor alumno, digamos, de los nuevos, ¿no? Porque tiene algún otro alumno que viene hace tiempo, pero de los nuevos yo sé que soy el mejor alumno. Mirá, vos llegaste a ser alumno y es más tóxico. Esto no tiene que salir en público. No, para nada. No, es como la madre que no puede decir cuál es su hijo preferido. No, y hablando de eso, estoy dispuesto a hablar de todo hoy. Así que ahora, antes de empezar el programa, si hay algún tema que quieran censurar de entrada, me avisan, porque si no... Bueno, mira, primero y principal tenemos 58 preguntas anotadas, que tenemos pensado hacerlas todas. Y en segundo lugar, si censuran el canal, no es nuestro, digamos, es del muchacho, Juanchi, el productor. El productor y el dueño del canal. En todo caso, le censuran a él. Dale, yo me iré con mi información grabada, además tengo 3 celulares grabando, por la duda, viste, de que si pasa algo raro. Bueno, si llega el FBI, que se la Interpol. Sí, yo puedo ir a la cárcel tranquilo, ¿no? Mientras me pongan en la misma celda tuya, yo estoy tranquilo. Hasta en la cárcel te va a seguir este chango. Khalil Bashkari es especialista en leyes universales, diplomado en sistemas predictivos en la Universidad de Harvard. Realizó estudios de cosmosociología y astrofísica en la Universidad Nacional de Australia. Fue nombrado embajador internacional de paz por la MMP y PEA, Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte, de la ONU e UNESCO. Desde su niñez, Khalil ha estudiado y practicado los sistemas de magia y corrientes espirituales de decenas de culturas, conociendo sus templos y escrituras sagradas. Ha decodificado las leyes cósmicas y las claves implicadas en ellas. Lleva 11 años enseñando cómo aplicar las leyes universales para transformar la vida personal y la sociedad a través de la cosmosociología en más de 14 países. Ha asesorado a más de 1000 personas y organizaciones en su proceso de evolución. Bienvenido. Bienvenido, Khalil. Un abrazo para todos. Gracias. Varios aplausos. Wow. Gracias, chicos, por la invitación y bueno, también contento de compartir esta conversación. Habíamos estado hablando en las visitas anteriores y les he estado observando en su proceso también de concretar este proyecto, entonces ya es un gran acto de magia el hecho de que haya materializado esto y de que estemos aquí juntos, así que... Vos formaste parte de esto, así que muy motivado y muy entusiasmado, así que creo que es un programa súper especial. Sí, bueno. Aunque no lo creas, o que creo que sí lo crees, formas parte del proceso de esto,
porque nos impulsaste a seguir, ¿no? A ir por ello, a hacer magia y no quedarnos simplemente en la visualización, en la imaginación, sino aplicar lo que hay que aplicar para llegar a concretar esto y esté plasmado en lo que hoy es y pensamos que siga siendo, ¿no? Hacia futuro. Así que muchas gracias desde ya. Bueno, me alegra y ahora compartir con la gente también a ver qué le podemos brindar para que hagan magia en sus propias vidas también y entiendan un poco mejor del universo en el que vivimos, de la realidad personal también, del porqué de las cosas que pasan o no pasan y cómo podemos seguir mejorando también. Así que acá estoy listo. Ojalá. Las preguntas que tengan, sean 58 las que sean, 58. Vamos a abordar. Eran tantas. Yo antes que nada, antes de entrar en lo que es el tema, porque queríamos abordar básicamente lo que es leyes universales y propósito de vida, ¿ok? Pero aparte de lo que acaba de leer Simón, nos gustaría que nos contes un poco de tu infancia, dónde naciste, yo ya sé, pero que la gente sepa de tu boca dónde naciste, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, antes de empezar a implicarte en las enseñanzas de las leyes universales. Bueno, para mí también es especial estar aquí en Tucumán en general porque yo nací aquí, viví mis primeros años aquí en la capital. Y tuve una infancia que podía decir bastante difícil, bastante dura, en situaciones y contextos muy precarios. Y sin embargo hubo algo que siempre me inspiró y me ayudó en esos momentos, y fue una figura muy clave en mi vida, que fue mi abuela. Mi abuela, por muchas personas, era considerada bruja, por decirlo así lisa y llanamente. Y a través de ciertas capacidades que ella tenía, capacidades que uno diría extrasensoriales o atípicas, ayudaba a las personas a lograr cosas que para esas personas eran imposibles muchas veces. ¿Cómo qué, más o menos? Como sanarse de enfermedades que desde la ciencia médica decían que no tenían cura, que no tenían remedio, o que había que resignarse a vivir así mal, o tomando ciertos remedios o tratamientos que nunca sanaban realmente el problema. E inclusive situaciones que habían sido diagnosticadas como terminales y que gracias a todo lo que se hizo y al aporte de mi abuela también lograban volver a vivir sus vidas sanamente. Sus pronósticos de muerte muchas veces no se cumplían y las personas empezaban a vivir una vida distinta también. Entonces, no solo ella les aportaba a nivel de una curación física o resolver un problema en lo material, sino también a nivel psicológico y espiritual, el entender que hay fuerzas en el universo que muchas veces van más allá de lo que la ciencia suele comprender. ¿Cómo se llamaba tu abuela acá? Mi abuela se llamaba María Teresa Bornes, entonces gracias también por invitarme a hablar de eso y valorizarla también. Ella ahora está en otros planos de existencia, más sigue siendo muy inspiradora y desde pequeño me brindó y me demostró esa conciencia de que hay muchas cosas que la mente a veces no entiende y es importante no ser prejuiciosos ni cerrados al respecto de eso, sino animarnos a mantener la curiosidad, la mente abierta, por decir de algún modo, a considerar otras posibilidades que no desestiman lo que la ciencia sabe o lo que se sabe desde lo racional, pero además de incluirlo, lo trascienden también. Entonces, con esa concepción fui creciendo, siempre me gustó muchísimo la ciencia. Desde niño ya agarraba libros de física cuántica, de física mecanicista, de biología, de toda clase de disciplinas, y me encantaba entender ese lado científico de las cosas, pero también el lado más esotérico o el más mágico. Y algo que también me dificultó en mi camino de vida fue que fui diagnosticado lo que hoy en día se llama autismo, dentro del espectro autista. Entonces había muchas cosas que me resultaban difíciles entender de la vida, de las relaciones o de la sociedad, que uno, en general la mayoría de las personas lo van entendiendo intuitivamente o de una forma bastante espontánea, digamos. Cosas básicas como por qué la gente se enamora, por qué la gente va a una fiesta, por qué se juntarían tantas personas en un estadio de fútbol a cantar y a saltar y a alentar a 11 personas. Y tantas otras cosas que son totalmente consideradas normales. Y sin embargo yo tenía que ponerle demasiada conciencia y entenderlo en detalle para realmente sentirme conectado.
a la sociedad, al mundo, a las relaciones. En algunos sentidos lo logré. Ahora me gusta mucho el fútbol, por mencionar algo. Entiendo mejor las relaciones románticas, las fiestas y todas estas cosas. Pero en principio ese hecho de tener esa dificultad me inspiró, me llevó a pensar cosas que uno normalmente no pensaría. Las daría por hecho o por obvias directamente. Y en mi adolescencia, ya un poco más de grande, al empezar a pensar en mi misión de vida, siempre tuve una conciencia de que había nacido con una misión o con un propósito, y de eso podemos hablar hoy también en general. Más mi visión de eso cuando era niño era básica, por decir de algún modo. Entendía que era generar una transformación en el planeta y propiciar la evolución. Que las personas puedan seguir evolucionando, las formas de vida y el universo en general. Pero claro, más en mi adolescencia y más grande, cuando empieza el tema de elegir una carrera, una vocación, empezar a pensar qué vas a hacer en tu adultez y demás, pensaba, si existiera una disciplina que entienda el orden del universo, cuáles son las leyes que rigen el universo, las reglas del juego de la vida, y cómo se aplican esas reglas del juego a los seres humanos, lo estudiaría. ¿Dónde se enseña eso? ¿Qué universidad, en qué curso, qué capacitación, dónde se enseña esa cuestión y cómo se llama concretamente? ¿Hay una ciencia que estudie eso? ¿Hay una filosofía específica? Y empecé a investigar, revisé todas las clases de disciplinas a las que tuve acceso y me di cuenta que eso exactamente no existía. Existía sí desde la magia, el esoterismo y el ocultismo, algunas leyes metafísicas, y desde la cosmología, por ejemplo, que es algo que he estudiado también formalmente en ciertas universidades. Desde la cosmología se estudia la parte física del universo. La parte de los átomos, las partículas, lo más tangible o lo más visible. Pero ¿cuál era la disciplina que integre todo? Lo espiritual, lo emocional, lo psicológico, lo físico, que realmente nos permite entender cómo funciona la vida y de qué manera nosotros podemos crear la vida también. La vida que queremos. Y al darme cuenta de que no existía eso concretamente, con un nombre, entonces pensé que tenemos que crearlo. Si no existe y yo lo estoy viendo y lo preciso, voy a empezar a hablar de eso. Le vamos a poner un nombre, vamos a empezar a investigar, vamos a empezar a practicar y vamos a desarrollar esa disciplina. Y ese nombre fue cosmosociología. La palabra cosmos viene del antiguo griego, que significa orden, es el orden de la naturaleza, el orden de la vida. La sociología viene de palabras como aliado y de palabras como socio, justamente, de el vincularse, el relacionarse, el hacer acuerdos, cooperaciones y demás. Entonces, a través de la cosmosociología podemos lograr vivir en armonía con el universo, entendiendo justamente cuáles son sus reglas. Y desde entonces, ya en mi adultez, me he estado dedicando a viajar, a investigar más en detalle distintas culturas, entender su cosmosociología antigua, cómo entendían el universo, cómo entendían las leyes universales, cómo ellos hacían magia también, desde los pueblos antiguos de América, los antiguos chinos, el esoterismo europeo y demás, como así también relacionándome con científicos de alto nivel y hablando de estos temas, como por ejemplo Brian Schmidt, que ganó el premio Nobel de Física por haber postulado la teoría de la inflación del universo. Fue una de las personas con las cuales me relacioné en este ámbito de estudios y fue muy interesante también entender cuáles son las cosas que desde la ciencia más avanzada todavía hasta el día de hoy no se logra comprender, justamente porque no integran esta otra parte más espiritual del universo. Entonces he tenido el gusto de enseñar a tantísimas personas, de seguir aprendiendo también y de realmente darme cuenta que a través de la cosmosociología se pueden lograr cosas que desde otros paradigmas no se logran. A través de la salud, la educación, el ámbito empresarial, el ámbito del desarrollo personal, las relaciones, la política y tantas otras cosas que hoy podríamos hablar también si quieren. Sí, un poquito de todo para que la gente vea que realmente no es algo solo para gente espiritual, sino que es algo que se puede integrar a todos los ámbitos de la vida. Y de hecho, en estos años he ayudado a gente que está en la política, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Y realmente aplicando estos nuevos sistemas,
se producen mejoras que desde otros paradigmas, como les decía, se consideran imposibles. Entonces, para empezar, buenísimo, simplemente decir que la magia, como yo la entiendo y la enseño, no es algo fantasioso, no se trata solamente de pensar en positivo y darle para adelante con voluntad y pensar que las cosas van a aparecer, sino que la magia es el arte de convertir los sueños en realidad aplicando las leyes universales. Es un proceso muy específico, muy medible y muy metódico que todos podemos aprender y todos podemos aplicar. Eso último que estás diciendo me parece demasiado importante e interesante en los tiempos que vivimos, porque hay muchas corrientes desde hace ya muchas décadas que llegaron acá, por lo menos a esta parte de Occidente, denominada dentro del campo de la New Age, que prometen muchas cosas bonitas, ley de atracción, todo muy en la imagen, muy en el aire, pero vemos que muchas personas que están dentro de esos grupos, dentro de esos paradigmas, y me incluyo yo mismo en la época en la que empecé este camino como de desarrollo personal, donde muchas veces queda todo en la visualización, en la imaginación o en repetir frases bonitas mirándome al espejo, pero sigo repitiendo patrones o teniendo una vida de mierda en muchos aspectos de mi vida. Entonces esto de bajar a tierra y de que sea totalmente visible, contrastable, de que pueda, que hay ciencia en el método científico, eso me parece algo sumamente importante e interesante para la gente que por ahí está escuchando al otro lado, porque justamente la idea de este programa es que nos pueda escuchar desde alguien que hace yoga, pero también un policía, también un maestro, también un jubilado, o un adolescente o un niño inclusive. Totalmente, es algo que nosotros procuramos y por eso ahora, si les parece bien, voy a escuchar sus preguntas y demás. Nos voy a procurar ir dando ejemplos, contando anécdotas también, casos de personas que hemos conocido y aplican esta cosmosociología. Y si ustedes tienen ganas, también pueden contar alguna situación que les haya pasado y cómo ustedes lo han ido viviendo también. Perfecto, me parece muy bien. ¿Vos querés hacer alguna pregunta? Una pregunta así como cortita, para que después vamos a una pausa musical de 3 minutitos y ya arrancamos con todo. O sea que si vamos a hablar de la cosmosociología y de las leyes universales, ¿qué son las leyes universales? ¿Puede responder a eso? Sí, algo simple. El universo no es un caos. Claramente hay un orden, hay una cierta constancia, tiene una estructura, tiene un funcionamiento y como todo funcionamiento tiene reglas. Como sería una máquina, una computadora o como un juego igual. Entonces el escenario que nosotros vemos con los 5 sentidos es como el tablero del juego y las leyes universales son las reglas de ese juego. Lo que pasa es que como no nos enseñan esas reglas cuando nacemos, cuando somos niños, uno va intentando jugar el juego a ciegas, básicamente, sin entender bien hacia dónde ir, cuáles son los casilleros donde no te conviene caer, hacia dónde no te conviene desviarte, dónde no te conviene invertir tiempo, atención y energía, y tantas otras cosas que serían súper útiles y desde el principio las sabemos. Es como intentar ganar cualquier juego, un videojuego, inclusive para los más jóvenes que nos escuchan, sin saber qué es lo que tenés que hacer realmente para avanzar ni para evolucionar. Entonces las leyes universales son estas reglas del universo que después las podemos ir viendo una por una, que nos dicen cómo crecen las cosas en el universo, cómo funciona la propia mente, cómo funcionan las emociones. Cuando vos tenés un proyecto, cuáles son los pasos que te conviene seguir para concretarlo. Te habla de cómo estamos conectados a todo el resto de las cosas. Entonces cada cosa que hacemos genera un efecto y el mismo universo te va dando una retroalimentación acerca de lo que está pasando. Te dice, bueno, mira, si querés seguir por este camino va a tender a pasar tal cosa. Te empieza a enviar señales para que te des cuenta de eso. Pero como no nos enseñan igual a leer las señales, a diferencia de otras culturas chamánicas o originarias, todo el tiempo estamos recibiendo ese mensaje del universo y uno no lo está escuchando, no tiene el código para decodificar esa cuestión. Entonces, a través de todas estas leyes vamos a ir viendo paso por paso qué cosas aplicar para entender el juego en el que estamos, para jugarlo, logrando mayor éxito y también, sobre todo, para disfrutar el proceso. Muy top tu nombre acá. Cualquier persona, cuando yo te nombro, hay personas que piensan que es como tu nombre artístico, pero no, es tu nombre y apellido real. Exactamente. Y podemos empezar hablando, reflexionando acerca de las leyes universales, tomando eso también como ejemplo. Existe una ley muy basal que es la ley de la vibración, que nos dice que todo en el universo se está moviendo, todo vibra y por lo tanto lo percibimos a través de los sentidos, de otras cosas como sonidos.
estamos rodeados de sonidos que nos influyen y nos transforman también muchas veces. Entonces, la importancia de la ley de vibración es que según cómo algo vibre, será el efecto que produzca, el tipo de organización que genere. Entonces, el nombre es uno de esos sonidos, una de esas vibraciones que maneja el psiquismo de casi todas las personas. Si te pones a pensar, es el sonido que en tu vida más veces habrás escuchado y en relación a ti. Es el sonido al que tu mente más importancia le da, porque sabe que no es un sonido cualquiera, es algo que tiene que ver contigo. Entonces, estos sonidos, los nombres, nos influyen mucho, y aprender a entender el nombre, el significado del nombre que cada uno tiene, también nos da muchas pistas para entender la propia realidad. Cuando uno investiga la etimología o la historia de cómo te pusieron ese nombre, de dónde viene, cómo se les ocurrió, inclusive podés entender cosas que se fractalizan después como patrones en tu vida, como hace poco con algunos aprendices hablábamos de esta cuestión y me contaban que se iban a llamar, varios de ellos se iban a llamar de una manera diferente, pero las tías celosas que también estaban embarazadas le terminaron robando el nombre. Tengo una historia. Sí, todo para que su madre no lo use. Tremendo. Entonces, mi abuela, yo me estaba llamando Maximiliano, mi mamá me iba a poner Maximiliano. Mi abuela fue a la partera en ese momento y le dijo, no, se va a llamar Simón. Claro. Tremendo. ¿Ves? Pasan cosas así, o a veces que el padre, uno de los familiares, autodecide ponerle otro nombre. Cuando se habían acordado otro. Exactamente. Entonces todo eso después influye obviamente en la propia mente, aunque uno no se dé cuenta, son cosas que quedan en lo inconsciente y después se siguen repitiendo en la vida. Entonces, si tu nombre surgió por robarle algo a alguien o por una envidia, revisá qué pasó eso también después en tu propia historia. O quién aparece de repente y te cambia las cosas, no cumple los acuerdos. Toda esta clase de cuestiones, sumado al significado que tiene el nombre etimológico y también muchas veces los sonidos que nos remiten a otras cosas. Como aquí hay un apellido en el norte que lo he escuchado varias veces, como Condorí. Sí. Son apellidos, nombres que vienen muchas veces de los pueblos originarios. Entonces, ¿a qué te suena Condorí? Condorí. A Cóndor. Claro, entonces ahí se produce lo que desde la magia cósmica iniciática llamamos el plus de significación. Es decir, que cada cosa que estamos diciendo, cada sonido no tiene un solo significado. Tiene múltiples significados que están empaquetados y te están produciendo un efecto a nivel mental, aunque uno no se dé cuenta. Y ese efecto te puede posibilitar o limitar en la vida, ¿no? Exactamente. Hay muchas personas, igual que recibieron su apellido de la profesión que cumplían. Como muchas personas de apellido Carbonero, que eran los que se dedicaban a trabajar el carbón, por ejemplo. Tremendo. Claro, y así uno empieza a revisar y también según los países esto puede variar bastante. A veces el apellido viene de el nombre del señor feudal, que era el dueño de la familia, que eran como grupos de esclavos, y ellos adquirieron ese mismo nombre. Claro. Entonces, fíjate cómo la historia está ligada a esa cuestión de la esclavitud o de pertenecerle a alguien y cuestiones así. Entonces, es muy interesante escuchar desde la ley de la vibración cuáles son estos sonidos o vibraciones que más nos influyen. Además del nombre, puede ser que uno tenga una palabra que cuando uno la dice te enciende y hay otras palabras que te apagan. Entonces, cuando uno va a hacer una afirmación positiva para un propósito, por ejemplo, que tenga un objetivo, hay veces que pones toda la afirmación en un orden bien cuidadito y todo preciso, medible y demás, pero no te hace sentir entusiasmado. Me pasó. Uno la dice y lo decís apagado. Entonces, ¿qué está pasando ahí si se supone que la idea es la idea de lo que uno quiere? Claro, pero los sonidos que están ahí en la frase no son sonidos que a tu psiquismo le enciendan. Entonces, los antiguos egipcios tenían un sistema de entrenamiento mágico que se le llamaba el sistema REN, R-E-N, en el cual ellos tenían una cámara, un templo, donde los iniciados entraban y le empezaban a hacer preguntas. Le empezaban a hacer preguntas acerca de su vida, acerca de situaciones buenas, de buena suerte que le habían pasado y situaciones de mala suerte. Y los maestros les ayudaban a detectar cuáles eran los sonidos en común que siempre entraban en juego en las situaciones de buena suerte y cuáles en los de mala suerte, entre comillas. Y uno se da cuenta que siempre en las situaciones donde uno está más apagado, donde las cosas no resultan bien, donde el proyecto no avanza,
hay algún sonido ahí que se te suele repetir que a tu mente le apaga. Mientras que hay otros sonidos que te encienden, te generan más entusiasmo, más motivación, te hacen sentir más conectado a la cuestión. Y muchas veces hay casos célebres históricos de personas que eligiendo estratégicamente el nombre de su empresa hacen que de pronto exploten las ganancias, el crecimiento y demás, mientras que con el nombre inadecuado durante años y muchísimo esfuerzo no resultaban. Hay personas que en la historia de la humanidad han estudiado estas leyes universales y aplicándolas a sus emprendimientos, como los creadores de Nike, por ejemplo. Wow. No sé si saben esa historia, No. pero el nombre Nike se escribe Nike. Sí. Bueno, Nike es el nombre de una antigua diosa griega, que era la diosa del triunfo. Ujú. Y una característica de esa diosa es que se la consideraba a veces la contraparte del dios Hermes, que era el dios de la sabiduría, Mercurio. Y ambos en sus pies tenían unas pequeñas alitas. Entonces ella era la diosa de la victoria porque esas alitas le daban la agilidad extra para moverse, para volar, para saltar, para ir más rápido. Entonces esas alitas es el logo de Nike, es el símbolo, es como una tilde. Bueno, esa es la pequeña alita que tenía la diosa en los pies. Y Nike es el nombre justamente de la diosa de la victoria. Entonces desde el principio que crearon la marca y demás, le pusieron ese nombre, eso marcó la historia de la propia empresa y de lo que transmiten también a nivel del valor. Esta cuestión de una de las frases que tienen de que nada es imposible, justamente, está totalmente asociada a la magia. Historia. No sabía. Desconocido. Claro. No sabía esa historia. Pero el dueño de Nike, ¿no era hermano de Adidas? ¿Del dueño de Adidas? ¿O hay una historia medio inventada ahí? Eso en detalle no lo sé. Algo así. No lo sé realmente. Estudiando esta clase de casos, sobre todo cuando uno se dedica a un ámbito específico, hay tantos casos para ver que, bueno, sería mucho, pero cuando te dedicas a un ámbito es bueno entrar a ver cuáles son tus referentes, tus modelos o los que más éxito tuvieron en ese lugar y empezar a ver cuáles son las leyes universales que estaban implicadas ahí. Porque realmente cuando uno entiende estos principios te puede ahorrar muchísimo esfuerzo. Cuando le pusiste el nombre inadecuado a un proyecto, por más que la remes y la remes, va a haber hasta un cierto punto donde vas a llegar y después te vas a quedar limitado. Mientras que a veces cambiando un pequeño sonido, de pronto algo se enciende en tu psiquismo, se te alinea los pensamientos, las palabras, las emociones y las acciones y todo empieza a fluir también. Claro, en ese caso no es a veces que hay que descartar todo, en este caso el nombre, sino inclusive se le podría hacer una pequeña innovación para darle un nuevo significado y que eso lleve al propósito al que quiero ir. Exactamente, Bueno. Inclusive con el propio nombre. Mira que he conocido, este es un caso que lo he visto muchísimo, personas llamadas Soledad. ¿Y cómo crees que se siente? ¿Cuál crees que es su principal? Acompañada no creo. Claro, su O principal... Dolores. Exacto, también. También. Entonces, uno dice, lo que uno tiende a hacer cuando se da cuenta de eso es a veces negar ese nombre, esconderlo, no querer usarlo. Pero si lo aprendes a resignificar, lo asocias a otras imágenes, a otras ideas diferentes, a otros recuerdos, cambia, produce un efecto distinto. Entonces, por lo general la Soledad que he conocido que hicieron ese acto de magia, lo tomaron por el lado del sol, de algo brillante. Por resignificar. Exactamente, de algo que les inspira Tremendo. entusiasmo, motivación, que hace crecer la vida. Tremendo. Y la edad del sol, la época del sol, la época de la luz, la Qué época hermoso. de crecer. Muy lindo. Y eso realmente genera un cambio. Entonces, estamos hablando de la ley de vibración. Qué bueno. Esa ley de vibración la podemos conectar con la ley de organización. Y nos dice que en el universo muchas veces las cosas, las situaciones pueden parecer caóticas, puede parecer que no tienen sentido, que son aleatorias, pero la ley nos muestra que todo tiene un orden. Simplemente que ese orden tiende a ser inconsciente. Puede ser que hay una ley o un concepto de entropía que dice que todo tiende hacia el caos. ¿Eso puede ser? ¿Es así? Bueno, la entropía mal entendida se toma como un ejemplo para sustentar esa creencia de que todo es caótico. Claro, vos estás dando otro paradigma que va por otro lado. Sí, es que la entropía está mal entendida porque no es que todo tiende hacia el caos. Lo que dice la entropía es que dadas unas condiciones iniciales en el sistema, una cierta organización,
a medida que pasa el tiempo, las probabilidades de que ese mismo orden se mantenga son cada vez menores. Ok, bien. Pero eso no significa que va a tender todo hacia el caos, al quilombo, al desorden absoluto. Sí. Significa que simplemente ese mismo orden que estaba no va a seguir siendo igual a medida que pasa el tiempo. Pero se puede generar otro orden. Puede evolucionar el sistema desde ese tipo de orden a un tipo de orden diferente. Bien. Entonces, eso es lo que hay que entender, y cuando desde la ley de la organización empiezas a ver cómo se conectan las leyes, te das cuenta de que la vibración que uses termina contribuyendo al tipo de organización que se va a generar. Entonces, estábamos hablando de la vibración a nivel de las palabras. Bueno, no es lo mismo decir, vengan todos por acá, ahora siéntense, vamos, rápido que tengo que hacer, vamos que hay muchas cosas para actuar. Que decir, chicos, por favor, bueno, vamos a empezar, hay muchas cosas para hacer, así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo, nos vamos a sentar y dale para adelante, comencemos. Un simple cambio en esa vibración, son casi las mismas palabras, pero en la manera de decirlo, de cómo vibra esa frase, genera algo totalmente distinto a nivel psicológico en las personas, a nivel emocional, a nivel de las acciones. Con la primera vibración van a ir seguramente más tensos, exigidos, más estresados, la fisiología empieza a segregar más cortisol, la hormona relacionada con el estrés, eso genera cuestiones nocivas también a nivel de los músculos tensos, la respiración más superficial, eso impacta a nivel de la salud. O sea, como una simple frase te genera un orden sistémico que puede ser bastante nocivo, mientras que esa frase en otro tono, en otra vibración, te genera motivación, ganas de juntarnos, de hacer cosas, dale, vamos a empezar la iniciativa. Entonces, ahí vamos viendo cómo podemos influir en la organización de las cosas que pasan, cómo no estamos librados a la entropía como si fuera algo caótico, sino que cada decisión que vamos tomando puede contribuir a ir organizando la cuestión. El tema es que no nos suelen enseñar desde niños a organizarnos. ¿Cómo organizar tus pensamientos? Es algo que el primer nivel de caos que le pasa a la mayoría de la gente es a nivel de los pensamientos. Todo el día, ay, lo que hay que comprar, no, ay, lo que me hizo ayer, no, lo otro, ay, me olvidé de tal cosa, ay, ahora no me estaré olvidando de algo, ay, tengo que estudiar. Todo el tiempo la mente ahí, una rumia mental incesante, interminante, que parece incontrolable. Como si no pudieras lograr sujetar tus pensamientos ni manejarlos. Entonces, a través de estas leyes universales, a través de la ley de organización, tenemos un principio que es lo que se llama los atractores. Un atractor es una cuestión que cuando entra en juego en un sistema genera un cierto tipo de organización. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Messi, según me acaban de decir. Messi y Riquelme. Bueno, ahí está. El simple hecho de saber que hay una fecha que tiene un significado específico ya es un atractor que organiza las conversaciones de la gente, la atención, las comunicaciones, los saludos, etcétera, etcétera. Es un significante que genera organización. Lleva eso más a lo físico. En el estadio, cuando Messi sale a la cancha, la pelota hace de atractor. Si no hubiera una pelota, cada uno andaría por ahí disperso, los jugadores conversando entre sí, sacándose fotos, entrevistas, pero entra la pelota al campo y eso genera una dinámica muy específica, genera una fluidez, una especie de armonía también en la cuestión. Entonces, en cada ámbito de nuestras vidas tenemos ciertos atractores que nos ayudan a organizar las cosas. El tema es aprender a elegir esos atractores según ¿qué? Según un propósito que uno quiera lograr. Porque la mayoría, o sea, la pelota siempre está, o sea, el atractor siempre está, pero en la mayoría de las veces querés decir que está de manera inconsciente. Sí, porque si no tenés un hacia dónde, si no tenés un para qué, algo que quieras lograr, todo lo que esté presente da igual, o sea, no hay una cosa más importante que la otra. Pero cuando ya tenés un objetivo, hay ciertas cosas que pasan a cobrar relevancia y empiezan a generar organización. Entonces, si estamos 10 personas en una sala, no hay un objetivo, no hay un propósito, como les decía, va a haber dispersión, cada uno con lo suyo, de una manera bastante errática. Ahora si decimos, bueno chicos, el objetivo aquí es limpiar la habitación. Entonces, claro, ahí la escoba pasa a ser un atractor. Empieza a generarse un orden, ya cada uno quiere agarrar la escoba, se empiezan a turnar por organizarse, etcétera, etcétera, se genera una dinámica. Ahora, misma situación, misma persona, mismo lugar. Bueno chicos, el objetivo es desarrollar un proyecto
de ecología para el barrio. El barrio está muy sucio, lo tenemos que limpiar. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí las hojas que estaban ahí en el escritorio, nadie les prestaba atención, de pronto pasan a ser un atractor también. Vamos a poner las hojas, le damos una hoja a cada uno, unos lápices y vamos a anotar las ideas. Ya es otro tipo de dinámica. Y así, exactamente en la vida, uno está lleno de recursos, lleno de posibilidades, de herramientas, pero si vos no sabés hacia dónde vas a ir, si no decidís un hacia dónde, todo va a dar igual. Por eso, hoy en día, parece que hay tanto sinsentido en la sociedad. La gente no sabe para qué vive. Se van dejando llevar por las redes sociales, por esto, por lo otro, por las películas, por la moda, por los chismes. Pero no hay un sentido de la vida, un hacia dónde que le organice las cuestiones. Y si vos no tenés esa referencia, no tenés por lo menos algún objetivo en tu vida, todo lo demás que pase va a ser un caos. Es como tirar tiros al aire, como suele decir el dicho. Disparar para cualquier lado, difuminar tus energías, tu tiempo y tu atención en cualquier cosa. Y después llega un punto, esto lo he visto mucho en las redes sociales, a través de videos. La gente llega a los 30, a los 40 años, algunos a los 50 y dicen, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice? 40 años de mi vida y ¿qué logré? ¿Realmente viví algo que sea significativo para mí, que sea importante, hice un aporte a la sociedad, estoy transmitiendo un legado? ¿El mundo va a ser mejor después de que yo haya existido? ¿O va a ser peor o le va a dar igual? Va a ser totalmente intrascendente. Entonces, este es un tema muy importante de nuestros tiempos y si les parece bien vamos a seguir abordando otras leyes universales y enlazándolo a esta cuestión. Buenísimo. Sí, por supuesto. Me parece que la gente hoy en día no tiene propósito, tiene por ahí objetivos o metas más a corto y mediano plazo que son irse de viaje, recibirse, casarse, tener su casa, ok, todo bien. Pero son como más objetivos, más materiales y cuestiones así, pero no hay un sentido como más profundo y una dirección que sea la que lleve la punta de lanza o sea, el propósito sería en este caso, que sea la punta de lanza para los objetivos y metas. Claro, ahí podemos relacionarlo con la ley del mentalismo, que dice que la realidad es una construcción de la mente. Todo lo que vos pienses que es tu realidad, tu vida, es algo que se basa en tus creencias, en tus pensamientos, en tu perspectiva psicológica de las cuestiones. Entonces, así como hay gente que piensa que la vida es un caos, que la vida es una lucha, que la vida es sufrimiento, hay gente que piensa que la vida es magnífica, que es un disfrute, que es un juego. Y eso, esa manera psíquica de abordar la realidad hace que todas las cosas cambien. Si uno siempre se predispone desde la lucha y del esfuerzo, todo te va a costar más. De hecho, las demás personas, como si fueran personajes de tu historia, se amoldan al modelo que tú adoptes. Entonces, si siempre llegas agresivo a los lugares o los grupos, ¿qué van a hacer los otros? Y se van a predisponer también agresivamente. Se van a poner a la defensiva, van a contraatacar, ya van a ver una mirada de demasiada seriedad y van a decir, ¿qué le pasa? Y ya responden también con seriedad y demás. Mientras que si uno llega con la mejor voluntad, la mejor onda, saludando, dando los buenos días, hablando de forma amable y demás, también todo el contexto se predispone de la misma manera. Entonces, esto que en un ejemplo tan cotidiano lo podemos aprender de forma simple, influye sistémicamente en todos los niveles de la vida. Si vos en tu mente crees que es muy difícil ganar mucho dinero, que solo lo vas a hacer con mucho esfuerzo, ¿qué crees que va a pasar? Y obviamente las expectativas se van a tender a cumplir. Hay muchas creencias también al respecto de eso, muchos prejuicios, como cuando se ve a alguien que de pronto triunfó de forma rápida o empezó a ganar mucho dinero de la noche a la mañana, ¿qué empieza a pasar? Cosas raras. Sí, no, debe estar en algo raro, debe estar vendiendo droga, totalmente. O con quién habrá transado, en qué sentido le habrá vendido su alma al diablo para conseguir eso. Magia negra. Está feo. Claro, exactamente, o sea, y tan difícil es pensar que la magia existe, tan difícil es pensar que uno haciendo las cosas que tiene que hacer puede lograr avances en poco tiempo. Pero claro, desde todas estas creencias hay infinitas posibilidades que uno deja de ver. La creencia es básicamente una frase que pretende explicar cómo funciona el mundo o la realidad. Entonces, las cosas son así, punto.
Mientras tú creas que las cosas solamente son así, todas las demás posibilidades van a quedar fuera de tu campo de visión. Pueden estar ahí al alcance de tu mano, pero uno no las ve. Un punto ciego. Exactamente. Bueno, he contado algún caso alguna vez, no sé si recordás algún ejemplo de cosas que están enfrente de las personas y no se dan cuenta. Sí, que de hecho hay un video en YouTube de un monito, de un gorila, que le dice, a ver, ¿cuántos pases de pelota de básquet se da a esta gente? Y uno está contando los pases y te dice, ¿viste el mono que pasó en el medio? Y aparece uno disfrazado de gorila haciendo así frente a la cámara y nunca lo viste, porque tu atención estaba puesta en otra cosa. Exactamente. En el atractor de la pelota en este caso. Exactamente. Entonces ahí ya relacionando los conceptos, las creencias, estas frases son sonidos que hacen vibrar la mente, por decir de algún modo, y generan un cierto tipo de organización. Terminan siendo atractores que generan una organización en torno a ellas. Entonces por eso es tan importante decidir qué es lo que queremos creer. Y esto es un cambio de paradigma tremendo. Porque uno normalmente dice, no, yo creo en eso porque eso es la verdad. Eso no se decide, eso es así. Entonces uno termina como un objeto de las creencias. Las cosas son difíciles porque es así. Hay pobreza porque la hay y ya está. No puedo bajar de peso porque no puedo, porque hay algo en mi organismo que me impide bajar de peso. Estoy sano y es una enfermedad incurable porque es así. ¿Qué se le va a hacer? Entonces uno lo da por hecho y ni siquiera se cuestiona que puede haber otra posibilidad. Se puede creer en otra cosa. Podría haber otra versión de la historia que uno no está considerando. Entonces, el principio para aplicar la ley del mentalismo es darte cuenta de que tú puedes decidir qué es lo que quieres creer según lo que quieres crear. Bien. Entonces, según el propósito y el objetivo que tengas, puedes aprender a diseñar tus propias creencias. Es decir, ¿quiero ser millonario, sí o no? Y ahí aparece en la mente, no, pero no vas a poder, porque esto, porque lo otro, porque ya naciste pobre, porque en el país hay una crisis económica, y no, porque no tenés un título y la gente sin título nunca gana. Bueno, todo eso sí hay en la mente, pero hay un punto donde tenés que decidir, ¿quiero ser millonario, sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, ¿qué me conviene creer para que se me habiliten esas posibilidades? Como por ejemplo, que es fácil ganar dinero haciendo lo que me gusta, que es fácil vivir de lo que me gusta e inclusive sin tener que trabajar tanto, porque eso también le pasa a emprendedores que empiezan a hacer lo que les gusta, pero a costa de todo su tiempo, atención. Mucho meme de eso. Claro, sí. Y terminan descuidando sus relaciones y demás, quemándose para hacer prosperar el emprendimiento. Entonces, bueno, hacer lo que te gusta es un paso, puedes vivir de eso, pero creer que podés laburar 4 horas a la semana, que tu emprendimiento funcione perfectamente, ganar todo el dinero que quieras y que te sobre el tiempo también para otras cosas, es un nivel siguiente. ¿Qué nivel siguiente más? Creer que podrías ganar dinero sin necesidad de trabajar. Es algo que casi nadie lo piensa. Miren, tantos... Me imagino algunas personas escuchando esto como, pero está loco este caliente. Claro, y muchas veces he visto, o sea, en corrientes del desarrollo personal, cursos de todo tipo, no quiero dar nombres específicos, pero que claro, hacen un avance y terminan pensando que dedicarse a lo que les gusta ya es el avance trascendental de sus vidas. O trabajar 5 días a la semana y tener fin de semana para descansar o cosas así. Claro, si estamos hablando de magia real, ¿quién te dijo que tenés que trabajar para vivir? Y no te lo estoy diciendo como una locura, te lo estoy diciendo... Me río porque se me vienen muchas cosas a la mente. Obviamente yo estoy implicado en el tema del trabajo, el dinero de hace un tiempo, pero todavía hay un montón de cuestiones que siguen saltando ahí de que no es posible, o es solo para unos pocos. Claro, y ahí aparecen unas contracreencias, como no, si haces eso vas a ser un holgazán, vas a ser un mantenido. No, la única manera es que te mantengan tus padres, tus viejos, claro, o que te mantenga el Estado. ¿Cómo que no vas a trabajar para vivir? Y ahí no te das cuenta que hay muchas otras posibilidades también. Inclusive el hecho de que, y te digo, es lo que a mí me ha pasado, que en cierto punto de mi vida logré eso. Logré que tenía toda la prosperidad material que quería sin necesidad de trabajar.
Y durante unos meses lo disfruté, lo aproveché, lo permití, lo propicié también porque yo lo había invocado. Pero llegó un punto en que yo quería laborar. Ya me di el gusto de saber que no lo necesitaba, pero ahora pasé a hacerlo no por necesidad, sino por deseo. Porque eso era parte de mi propósito realmente, de lo que me ayudaba a brillar, de lo que me inspiraba, de lo que me motivaba cada día. Entonces, ahí enlazando esto con el tema del propósito, hay un ejercicio muy útil que podemos hacer, y es anotar cuáles son todas las cosas que creo que debo hacer. Porque son un deber, una creencia transmitida por la sociedad, porque mis padres me dijeron, porque el gobierno me dice, los maestros, etc. Otra lista con las cosas que yo hago porque creo que necesito hacerlas. Porque si no las hiciera, no podría sobrevivir, las cosas saldrían mal, etcétera, etcétera. Y una vez que uno clarificó eso, vamos a hacer una lista de las cosas que yo deseo hacer. No porque tenga que hacerlas, no porque las necesite. Si yo pudiera vivir sin tener que trabajar, ¿lo haría? ¿Cuáles son las cosas que, si yo tuviera toda la prosperidad material del mundo, igual decidiría hacerlas? Porque son algo que a mí me llena, que a mí me inspira y que a mí me motiva. Entonces, el deseo es una de las fuerzas más poderosas que justamente impulsan a la magia. Y el motivo por el cual tantas personas intentan aplicar estas fórmulas de desarrollo personal, la ley de atracción y todo, y no les funciona, es porque están muy focalizadas en atraer todavía lo que se supone que uno debe lograr. ¿Para qué crees ser millonario realmente? Decime la verdad. ¿Para qué crees? ¿Para mostrarle a tu vecino que tenés un Ferrari? ¿Para qué? Está el ego ahí metiendo. Claro. ¿Realmente necesitas eso? Y si no lo necesitas, ¿de verdad deseas ser millonario? Y te digo que, sorprendentemente, la mayoría de las personas, me animo a decir, no desean ser millonarios. No es algo que realmente les entusiasme por el deseo en sí. Lo que quieren por lo general es lo que creen que eso les va a dar, un extra. Creen que si tienen eso van a ser aceptados, creen que si tienen eso van a ser amados. Si tienen eso van a ser felices o van a estar cómodos, no van a tener preocupaciones. Y después quieren que le muestre la cantidad de testimonios de actores súper famosos que odian su fama. Millonarios que terminan siendo presos de sus empresas, de sus millones. Terminan metidos en más deuda de las que estaban antes, perseguidos por el fisco, por el gobierno, en problemas con sus familiares, porque claro, ahora que son millonarios, ¿cómo no me vas a dar 1 millón a mí que soy tu primo segundo? Pero sí, ¿qué te cuesta? Todos los amigos, claro, los familiares, los vecinos. Claro, entonces la cuestión realmente para lograr esa prosperidad es conectarte a tu deseo sincero. ¿Qué es lo que deseas más allá de lo que se supone que hay que hacer? Y ahí lo podemos enlazar con la siguiente ley universal, que es la ley de la polaridad. Nos dice que todo en el universo tiene 2 polos. El día y la noche, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, lo alto y lo bajo, lo profundo y lo superficial, y así en cada aspecto de la vida. Entonces muchas veces uno persigue la felicidad creyendo que la felicidad está en un polo de la cuestión. Cree que la única manera correcta de vivir y de hacer las cosas es uno de los extremos. Como en la política. Lo mejor es la derecha. La derecha es la que va a resolver todo en el país. Oh, no, ¿cómo vas a decir eso? Lo mejor es la izquierda. Y aceptamos todo el combo, ¿no? Porque cada uno viene con un combo ideológico, económico, y de repente pensamos que tenemos que aceptar tal cual es. Exactamente. Después otro diría, no, yo soy más espiritual, yo sé que la política no me va a arreglar la vida, pero bueno, la manera correcta de vivir es el espíritu nada más. Es lo sutil, es la meditación, visualizar, pensar cosas lindas, no la materia. La materia no sirve, esas son cosas mundanas, son cosas primitivas. La gente primitiva es la que quiere ganar dinero, vestirse con una determinada ropa, tener una casa cómoda. Eso no importa para el desarrollo espiritual ni para ser feliz. Claro, y no se dan cuenta que otra vez se polarizaron. El caso de Buda, la historia de Siddhartha Gautama, es un ejemplo muy claro, ya hace 2500 años. De él en su camino como buscador espiritual terminaba haciendo eso mismo. Vivió mucho tiempo con los ascetas, sin comer, sin bañarse, sin casa,
pensando que ese desapego absoluto de todas las cosas era la respuesta a la felicidad y a la iluminación. Y al final de todo ese proceso, después de 7 años, dijo, desperdicié 7 años de mi vida. O sea, pasó de ser un príncipe a vivir así totalmente... Fue necesario que pase por el proceso para darse cuenta, ¿no? Bueno, esa puede ser una creencia. A veces puede servir pasar por los polos, pero no necesariamente... 7 años. Sí, y no necesariamente en todos los aspectos de la vida, Claro, porque claro. si vos ya sabés cuál es el truco del juego, si sabés que la ley de polaridad nos dice que es una ilusión los polos, los extremos. En un nivel más profundo están los dos extremos conectados. Entonces la verdadera clave del asunto es aprovechar los dos polos. Como ahora, por ejemplo, tenemos acá los micrófonos conectados, la luz y demás. Y funciona con el polo positivo y el polo negativo de la electricidad. Entonces, si no, el positivo nada más es el bueno. El negativo, córtamelo ese cable. Y se te apaga todo. Se te apaga la vibración, la luz, todo. Entonces, en la vida pasa igual. Cuando uno cree que es uno de los polos la solución, estás haciendo lo que es llamado desde la magia iniciática una división de fuerzas. Estás perdiendo tus fuerzas en vez de ganar más fuerzas, que es lo que uno precisa. Entonces, claro, Siddhartha comenzó siendo príncipe, dijo, no, esta no es la solución, pasó a ser asceta, dijo, tampoco. Y ahí creó lo que él llamaba el camino del medio. Es justamente ese camino de la integración de las polaridades. Pero claro, a veces en el día a día cuesta porque la mente se apega a uno de los polos. Tanto nos han adoctrinado para pensar que hay ciertas cosas que son las únicas favorables y otras que son las responsables de todos los males directamente. Entonces, esto requiere, inclusive en casos de conflicto, aprender a ponernos en una tercera posición. Este es un ejercicio que también lo enseñamos, es bastante complejo, pero la versión simple que la pueden practicar también en sus casas es: y tienes una discusión con alguien, un conflicto, vos estás identificado con uno de los polos, en el donde vos crees que estás parado. Y el otro es el otro polo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como si fuera una constelación, lo vamos a graficar. Vamos a agarrar una hoja, y en una hoja pones tu nombre, en la otra hoja pones el nombre de la otra persona. Y vos te vas a poner en una tercera posición. Vas a procurar verlo desde lejos. Te imaginas a vos ahí parado, discutiendo lo que sea en la situación, a la otra persona, cómo se vería y demás. Y vos te imaginás por un momento que no sos vos. Por un momento entras en una ecuanimidad, en una neutralidad, y te salís de ese personaje. Y observás ahí las dinámicas. Y desde ahí escuchás los personajitos que se hablan, que se discuten, que se dan sus argumentos. Y vas a ver qué es lo que cada uno está queriendo lograr con esa cuestión. Más allá del conflicto, ¿cuál es el propósito? El propósito de cada uno de ellos. Exactamente. Entonces, la direccionalidad de cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Y ahí darnos cuenta de que ninguno ni es malo ni es bueno, sino que cada uno necesita ser visto, revisado, tenido en cuenta, y que de ello podemos sacar justamente un camino al medio, un propósito en común, puede ser. Exacto, y muchas veces, en muchos casos de conflicto, el conflicto prospera porque ninguno tiene claro cuál es el propósito final en realidad. Pasa mucho en las parejas que empiezan a discutir y discuten, se pelean, y hasta se olvidan, ¿por qué habíamos empezado a discutir? ¿Por qué empezó todo este quilombo? No sé. Bueno, no tenían un objetivo hacia dónde llegar. Entonces, esto también en cada conversación es importante cuando vas a iniciar una conversación. ¿Qué quiero lograr con esta conversación? Y eso evita que uno se distraiga, que se vaya la atención a cualquier parte, que se termine perdiendo el tiempo o que se desvirtúe también la cuestión. Pues si vos sabías lo que querías lograr, en el momento adecuado, terminás la conversación también, si ya lo lograste. Como en algún momento pasará con esta propia entrevista. Entonces vas a una fiesta. Bueno, ¿qué quiero lograr en esta fiesta? Quiero conseguir una nueva pareja, quiero bailar, ¿cuánto quiero bailar? Quiero conocer gente, ¿cuántas personas quiero conocer? Ya los conocí, ya lo hice. Bueno, listo. Gracias por todo, muchachos. Hermosa noche. Nos vemos en la próxima. Uno se va a la casa, vuelve tranquilo, descansa. Porque eso le pasa cuando uno no tiene ese hacia dónde y no tiene un hasta dónde. Sigue y sigue y sigue. Y uno cree que porque se sintió bien hasta ahora se va a seguir sintiendo bien más tiempo. Y no necesariamente. Con 2 traguitos
de alguna bebida, de algún alcoholcito, te puedes sentir relajado, estás bien, estás consciente, estás disfrutando. Me dice, bueno, si con 2 me fue bien, voy a seguir más. Voy a meter otros 2, otros 5. ¿Qué pasa? No es que sigue mejorando la cuestión, se pasa al otro polo. Claro, se va degradando. Exactamente, entonces esa es otra clave de la ley de polaridad. Como están los polos conectados, si vos te vas demasiado hacia un polo, hacia un extremo, vas a terminar en el otro, en el extremo opuesto. Es bueno imaginarlo como una circunferencia, entonces. Exactamente. El extremo de cada circunferencia está prácticamente a la par. Exactamente, sí. Entonces, claro, hay un punto justo, un hasta dónde hay que dar por concluido una etapa o un proceso. Entonces empezás una conversación, ya se divirtieron, hablaron que tenían que hablar, listo. Nos vemos la siguiente, otro día seguiremos. Pues si no, ya uno se empieza a aburrir, empieza a hablar de cualquier boludez, la cosa se empieza a desvirtuar, se empiezan a cansar también, el nivel de atención tampoco no es tan bueno y uno ya metió la pata en una cuestión y ahora que ya estamos cansados y todo, empezar a hablar de ese tema y ya de ese pico máximo que se había logrado de luminosidad, uno empieza a caer, empieza a descender ahora hacia los inframundos de la conversación. Eso me pasa últimamente en algunas cuestiones sociales, cumpleaños, donde voy, donde capaz que salgo y digo, che, me parece que estuve 1 hora de más. Como que hace 1 hora algo dentro mío me decía, ya está, hasta aquí. Claro. Hasta aquí era la cuestión, el bienestar, el disfrute, y después ya fue pura inercia y bueno, porque no sabía cómo despedirme y cuestiones así, me terminé quedando. Claro, es que en todo ámbito de la vida puede pasar la cuestión. Mirá, por ejemplo, al dormir, uno a veces puede estar muy cansado, pero no por dormir más necesariamente vas a descansar más. Esto Claro. también nos conecta a otra ley universal, que creo que puede ser la última para mencionar en relación a la polaridad, que es el ritmo. Todo en la vida tiene ciertos ritmos, todo va y viene, fluye y refluye, avanza y retrocede. El cambio del día y la noche, ahí vemos los polos, también se produce rítmicamente, con un periodo específico, con una frecuencia específica. El cambio de las estaciones y demás. Entonces, a nivel del sueño, también hay ciclos de sueño. Sí. Momentos donde estamos en la parte más profunda, que sería un polo del sueño, y la parte más superficial del descanso. Y ahí vamos alternando rítmicamente. Y ese ritmo de descanso tiene un tiempo específico que se puede aprender a calcular, que más o menos en promedio es de unas 3 horas. En 3 horas uno completó todo un ciclo y vuelve a estar en el periodo más superficial donde te podrías despertar. Que sería lo ideal despertarse ahí. Exactamente. Pero si no te despertás ahí, volvés a entrar otra vez en un ciclo más profundo. Entonces muchas veces uno está cansado y cree que por dormir quizá 12 horas va a descansar más y no. El tema es en qué momento del ciclo vos te despiertes. Quizá a las 6 horas hiciste 12 de estos ciclos, te despertás cuando tu mente está en la parte más superficial y ya salís directo a las actividades cotidianas. Mientras que si dejaste pasar 1 horita más, te agarra justo el despertar en ese momento del sueño profundo. Totalmente. Donde hay una máxima resistencia ante levantarte. Y uno se queda con la sensación de que sigue dormido. Parece que te pasó un camión por encima. Exacto, exactamente. Entonces estos ritmos se pueden aprender a calcular en diferentes cuestiones de la vida. Y también saber que hay puntos del ciclo que son los más dificultosos, desafiantes. Como por ejemplo está estudiado que acá en Latinoamérica, en promedio las empresas duran 4 años. La mayoría de las empresas. A los 4 años se terminan cerrando, fundiéndose, fracasaron, etcétera, etcétera. Ahí hay un ciclo. Exactamente. En las parejas también está estudiado que a los 3 años suele estar la primera gran crisis, si es que llegaron a ese punto, donde si no sobreviven a la crisis se terminan separando. Después el siguiente es a los 5 y el siguiente a los 7 años. Es un promedio que está tomado de miles de casos estudiados. Así como en la economía hay ciclos del mercado también. Exactamente también. Entonces la gente que le gusta hacer inversiones y demás, aunque no sea invertir en la bolsa o en trading, sino mismo la señora ahora en su casa que nos está escuchando, que quiere analizar más o menos cuándo va a ser el momento estratégico para comprar algo, puede aprender a leer el ciclo de subidas y bajadas de precios y demás para hacer el movimiento en la parte más estratégica de la cuestión. El tema es que tenemos que ser conscientes desde el mentalismo de estas leyes y aprender a calcular estos ciclos para saber cuándo va a venir la época de las vacas flacas, como le suelen decir,
Entonces, como la antigua historia de la hormiguita, que sabía que el invierno iba a llegar, entonces durante el verano laboraba, juntaba cosas para que en el invierno, en la época de escasez, ella siga teniendo prosperidad. Mientras que las otras en el verano descansaban, se iban de vacaciones y en el invierno se la pasaban quejándose o se morían de hambre. Claro que estoy hablando de hormiguitas, no de... si les suena conocido de otro microorganismo. No, el hormiga. Sí, me suena parecido, pero no, bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no... Acá, hay más leyes, por una cuestión de tiempo estamos nombrando la que más parecía importante. ¿Algo cortito de la ley de inercia podrías nombrar? Sí, la ley de inercia dice que todas las cosas en el universo tienden a seguir en el mismo estado en el que se encuentran, a menos que uno aplique otra fuerza que cambie la situación. Entonces, esto se ve fácilmente cuando uno va en un transporte que va avanzando en una velocidad, en una dirección y se frena de repente y el cuerpo sigue hacia adelante, hacia donde estaba yendo. Se ve también cuando, en esta cuestión cotidiana de cuando uno está perezoso y te quedas en el sillón, te quedas en la cama y te dan ganas de seguir quedándote. Mientras más te quedes, menos ganas te van a dar de levantarte muchas veces. Entonces llega un momento donde hay que hacer algo disruptivo, algo distinto, una innovación que cambie el estado de la situación. Y ese movimiento tiene que ser contundente y tiene que ser organizado. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? La gente que dice, estoy comiendo muy mal, voy a hacer dieta. Entonces empieza la otra dieta, empieza a comer sano supuestamente durante unos días, pero después la misma inercia que ya estaba instalada te hace volver a lo mismo de siempre, a lo conocido, a lo que ya estabas. Uno dice, voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio. La guita que se hace en los gimnasios con la gente que paga y después no va. Con los prometedores cereales. Claro, usan la ley de inercia a su favor. Y encima dice, yo lo organicé porque empecé el lunes. Yo empecé el lunes y el gimnasio porque han dicho que el lunes va a suceder la magia. Porque dijeron que... Hay todo un inercia el lunes. Claro, entonces ahí lo conectamos con qué podemos hacer para cambiar el estado de la situación y que sea un cambio consistente, permanente, y que se mantenga después a nivel de salud, a nivel de las relaciones, de mejorar en el aprendizaje, en la economía o lo que sea. Tenemos que considerar estas otras leyes de las que estábamos hablando y aplicarlas conscientemente generando una organización. Y para esto, entonces, recordar que el principal atractor es el propósito. El atractor más potente que una persona en su vida puede lograr es tener un propósito firme que realmente esté conectado a su deseo, que lo logres ver, lo logres visualizar de manera precisa, consistente, que te logres ver haciendo eso que quisieras hacer, logrando lo que quisieras lograr. Y ahí pasar a otro atractor que es el símbolo, la palabra. Lograr decir eso que queremos. Las palabras tienen poder de ordenar o de desordenar, tienen poder de activar o desactivar emociones. Entonces, visualizar lo que quieres, decirlo con las palabras justas, para que se produzcan las emociones que están en coherencia con ese propósito. Entonces, igual la pregunta, así como nos hemos preguntado antes, ¿qué me conviene creer para lo que quiero crear? ¿Qué me conviene sentir para lo que quiero vivir? Entonces, cuando sabes cuál es la emoción óptima para eso, te vas a propulsar a lograrla. ¿Qué cosas me ayudan a sentir esto que preciso sentir para encenderme y lograr mi propósito? Es una película, es una canción, es una palabra, es una imagen justamente que me moviliza. ¿Qué es? Esta entrevista puede ser también. Tranquilamente, y ojalá así sea para muchas personas. Entonces, el darte cuenta de cuáles son las creencias que te conviene creer ya te ayuda a organizarte. Escribir esa creencia para recordártela en el día a día, acordarte de hablar de eso, pronunciar esa frase que te reafirme lo que quieres. El saber cuál es la emoción que está en coherencia con tu sueño también te ayuda a organizarte. Decir, voy a valorizar en mi vida todo lo que me ayude a activar cada día esta emoción. La palabra emoción justamente significa el movimiento. Es lo que va a poner en movimiento el universo para que las cosas se transformen. Y finalmente, a nivel de lo físico, ya viene la organización material también. El aprender a organizar los horarios, poner límites. Decir, voy a la fiesta para lograr tal cosa y en cuánto lo voy a lograr en 2 horas. Listo, estuve las 2 horas, perfecto, gracias muchachos.
nos vemos en la siguiente. Y uno vuelve, descansa bien y sigue haciendo lo demás que tiene que hacer. Entonces, para concluir e integrar también algunas de las cosas, Aristóteles decía que había un gran secreto, una gran clave de la felicidad, que si les parece bien se los voy a develar por el mismo precio. No lo vamos a cobrar. Estamos haciendo magia. Aristóteles decía, y entendiendo que él venía de una corriente iniciática que había sido iniciada por Anaxágoras. Anaxágoras era un ocultista que entendía mucho la ley del mentalismo. Él tenía un concepto de la mente que es el nous. Él entendía la mente como que la mente estaba conectada a todo el universo. No la mente como se entiende hoy, que es como unas chispas en el cerebro. Claro. Entonces él decía, la mente es cósmica, está conectada a todas las demás cosas. Por lo tanto, lo que logremos pensar determinará lo que lograremos construir también. Él enseñó a Sócrates este poder de la mente, de la visualización, y Sócrates lo llevó al siguiente nivel, que fue hacer énfasis en la palabra, en los símbolos. Entonces Sócrates creó la mayéutica, el proceso de hacernos preguntas y responder, para lograr decir eso que queremos decir y que queremos crear. Platón siguió profundizando con el mundo de las ideas y en el mundo de lo sensible, lo físico, para entender cómo se conecta lo espiritual con lo material. Y ya Aristóteles se dedicó más a la parte material de las cosas, abordó bastante la ley de causa y efecto, por ejemplo, decía que había 4 causas para crear cualquier situación y demás, que lo podemos profundizar en algún otro programa. Sí, totalmente. Entonces, con toda esa enseñanza iniciática de la magia antigua, de las leyes universales que conocían estos sabios, Aristóteles llega a reflexionar acerca de la felicidad, y la conclusión a la que llega es que la clave de la felicidad es nada en demasía. Es decir, de lo que a ti te importa, de lo que te gusta, todo, pero nada en demasía, sin irse a los extremos, sin irse a los polos. Porque ya sabemos que cuando uno se pasa del límite, se pasa de la raya, la cosa no sigue mejorando, sino que se empieza a degradar. Entonces, para sintetizar la charla de hoy, el hecho de ser sinceros con nosotros, reconocer cuáles son realmente nuestros deseos y animarnos a apostar hacia ellos, dirigirnos hacia ellos realmente, es la clave para vivir luminosos, iluminados, entusiasmados, para no arrepentirnos al final de nuestras vidas pensándonos qué hicimos y si realmente quisimos quienes queríamos ser, sino que cada día, cuando uno está ligado a su propósito, está siendo quien quiere ser. O por lo menos dando lo mejor que pueda para eso. Eso es una vida con sentido. Y el sentido en múltiples sentidos. En el sentido de tener una dirección, ir en un sentido, pero también en el sentido de sentir. Estoy teniendo una vida que realmente me hace sentir vivo. Y desde esta vitalidad, entonces, todo lo que creo crece y se desarrolla mejor que antes. Entonces, tener ese hacia dónde, ese propósito, esa dirección, no solo te inspira a ti, no solo te hace crecer, sino también es la clave para inspirar a otros. Como les ha pasado a ustedes, el mismo hecho de que estén ahora en este programa de radio, seguramente está resultando inspirador para muchas personas, y que ustedes estén cumpliendo su sueño, les está motivando a otros también a vivir por sus sueños. Entonces, teniendo ese hacia dónde, y ese hasta dónde también, hasta dónde queremos llegar, la vida se hace más bonita, se hace más ordenada, y realmente ahí estamos cosmiqueando, es decir, aplicando la cosmosociología, las leyes del universo, para hacer magia en nuestra realidad. Espectacular, hermoso, me siento muy motivado, muy emocionado, muy agradecido de haberte tenido, de que te hayas dedicado tu tiempo para estar acá. No estás viviendo en Tucumán últimamente, entonces de que hayas venido acá a visitarnos y formar parte, para mí formás parte de este sueño también. Te lo agradezco un montón, te lo repito. También te agradezco a vos por ser parte de este sueño y este propósito. Que nuestro propósito cada vez se va haciendo un poquito más visible para nosotros, que es ser vos, es un poco dejar florecer ese mensaje, lo que tenemos para comunicar, eso distinto, eso virtuoso que tenemos para comunicarlo al mundo, y también ser un puente para que otras personas como vos puedan dar su mensaje. Y no tan solo un mensaje que sea lindo para el intelecto, sino que sea aplicable a la vida. Y eso me parece lo más valorable de esto. Así que muchas gracias.
Y bueno, esperemos que en otra vuelta que te tengamos por acá o de manera online podamos tener otro encuentro y la gente se siga nutriendo con la cosmosociología y la magia. Bueno, para seguir nutriéndose, los puedo invitar a Instagram. Ponen Cosmosociología, ahí en la cuenta subimos videos todas las semanas. Con experimentos, con ejemplos muy sintéticos y muy claves para que vean cómo aplicar esto a distintas situaciones. Y también tenemos la Academia Iniciática de Magia y Leyes Universales, donde del cual formo parte. Fernando participa también, así que bueno, aprovechamos para enviarles un saludo también ahí a todos los compañeros, los integrantes, y invitarles a ustedes también a que si quieren seguir sabiendo, conociendo, pueden checar ahí en las redes sociales, en la misma cuenta de Instagram, está el link para conocer la academia y seguir aprendiendo a través de cursos o en la formación anual también, donde vamos atendiendo caso por caso lo que cada uno va viviendo, lo que va pasando, viendo cómo aplicar estas cosas para hacer magia en sus vidas. Así que chicos, estoy también muy agradecido por la invitación y ojalá la gente, si nos pide y si tiene más ganas de seguir profundizando, alguna otra vez podemos venir y seguir cosmiqueando. Seguramente así será. Y bueno, ahí invito también a la gente que está viendo esto en diferido que en la caja de comentarios de YouTube deje cualquier pregunta o inquietud, así tanto nosotros como Khalil también pueda ir respondiendo y se puedan sacar algunas dudas, ¿ok? Así que bueno, todos invitados a seguir a Khalil, la Cosmosociología en sus redes. Y nada, vamos a dar el mensaje final. Vamos. Bueno, miramos a cámara y decimos, recuerda que si tenés algo diferente, importante, virtuoso o sublime para contarle al mundo, aquí podés ser vos.